En los confines poco iluminados de una casa pequeña y en ruinas en las afueras de la ciudad, Mikhailo y su anciana madre, Sara, coexistían en un estado de silenciosa desesperación. La casa, con su pintura descascarada y sus tablas del piso chirriantes, reflejaba el cansancio que se había instalado en sus vidas, un recordatorio constante de las dificultades financieras de las que no podían escapar. Mikhailo, un joven de complexión robusta y ojos cansados, hacía tiempo que se había resignado a la suerte que le había deparado el destino. Todas las mañanas, mientras los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas sucias, preparaba un modesto desayuno para Sara antes de dirigirse a su trabajo en el café local. Sara, una mujer cuyo espíritu alguna vez vibrante había sido desgastado por años de lucha y enfermedad, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. «Trabajas demasiado, muchacho», decía. Su voz era un frágil eco de su antigua fuerza. Mikhailo simplemente sonreía, una expresión de dolor y labios apretados que decía mucho de su determinación de mantenerlos a pesar de los escasos ingresos de su trabajo. El café, un pequeño establecimiento frecuentado por lugareños y algún viajero ocasional, se convirtió en el mundo de Mikhailo fuera de casa. Aquí, en medio del aroma del café y el murmullo de la conversación, encontró un escape temporal de las realidades de su vida. Trabajó diligentemente, a menudo asumiendo turnos adicionales, impulsado por la esperanza de que cada centavo adicional ahorrado los acercara un paso más a algo mejor, un futuro menos agobiado por el peso de la pobreza. A pesar de sus esfuerzos, la tensión financiera siguió siendo inflexible, una corriente subyacente constante en su existencia diaria. Los sueños de Mikhailo de mejorar su situación parecían cada vez más lejanos, fantasías fuera del alcance de un joven cuya vida había estado definida por el sacrificio y el trabajo duro. Sin embargo, perseveró, motivado por un amor profundamente arraigado por su madre y el deseo de protegerla de las realidades más duras de su vida. A medida que los días se fusionaban en un ciclo monótono de trabajo y hogar, una sensación de aislamiento envolvió a Mikhailo. Sus interacciones en el café, aunque agradables, fueron superficiales, un marcado contraste con la profundidad de conexión que anhelaba. Las personas a las que sirvió día tras día eran meros espectros que pasaban por su vida sin dejar huella duradera. En este mundo de conexiones fugaces, los pensamientos de Mikhailo a menudo se volvían hacia adentro, un reflejo de la soledad que se había convertido en su constante compañera. Fue en este contexto de silenciosa desesperación y anhelo de algo más que la vida de Mikhailo dio un giro inesperado. Un encuentro casual en el café pronto desafiaría los cimientos mismos de su existencia, colocándolo en un camino plagado de deseo, traición y búsqueda de redención. Lo que no sabía era que este encuentro sería el catalizador de una serie de acontecimientos que desentrañarían el frágil tapiz de su vida, dejándolo lidiando con las consecuencias de las decisiones tomadas en la búsqueda de una felicidad que parecía siempre fuera de su alcance. El día que Katerina entró en el café, una brisa de cambio recorrió la vida de Mikhailo, tan palpable como el cambio en el aire antes de una tormenta. Entró con un aura de gracia y confianza, y su presencia elevó momentáneamente el ambiente del café de lo mundano a lo extraordinario. Mikhailo, que estaba acostumbrado a los clientes habituales y sus órdenes predecibles, se sintió inexplicablemente atraído por esta nueva visitante, cuya elegancia contrastaba marcadamente con la simplicidad que definía su mundo. Katerina, sin darse cuenta del silencioso revuelo que su presencia había causado, encontró una mesa apartada junto a la ventana y sus ojos escanearon el menú con interés casual. Mikhailo, aprovechando la oportunidad, se acercó a su mesa, con su habitual compostura ligeramente perturbada por la anticipación de hablar con ella. «¿Puedo recomendar nuestro especial de hoy?», ofreció, su voz traicionando un atisbo de nerviosismo. Katerina levantó la vista, su mirada se encontró con la de él, y en ese breve intercambio se encendió una conexión, sutil pero innegable. Su conversación fue breve, marcada por las formalidades del cliente y el camarero, pero dejó a Mikhailo con una persistente sensación de curiosidad sobre la misteriosa mujer. En los días siguientes,
Caterina se convirtió en una cliente habitual, y sus visitas al café infundieron a la rutina de Mikhailo una nueva sensación de emoción. Cada interacción, aunque fugaz, tejió gradualmente un hilo de familiaridad entre ellos, un reconocimiento silencioso del vínculo tácito que se estaba formando. A medida que los días se convirtieron en semanas, Mikhailo se encontró esperando las visitas de Caterina con un entusiasmo que no había sentido en años. Sus conversaciones, que alguna vez se limitaron a intercambios corteses entre cliente y servidor, evolucionaron hasta convertirse en momentos de conexión genuina, cerrando la brecha entre sus mundos. No pasó mucho tiempo antes de que Mikhailo, alentado por el comportamiento cálido de Caterina, reuniera el coraje para invitarla a salir. «¿Quizás te gustaría dar un paseo después de tu café?», se aventuró un día, con el corazón acelerado por la incertidumbre de su respuesta. La sonrisa de Caterina, brillante y alentadora, fue la única respuesta que necesitaba. «Me gustaría eso», dijo, y sus palabras levantaron el peso de la incertidumbre de los hombros de Mikhailo. Su caminata ese día marcó el comienzo de un romance vertiginoso, un viaje de descubrimiento que se desarrolló con cada momento compartido. Mikhailo, encantado por la vitalidad y calidez de Caterina, se sintió cada vez más atraído por su mundo, un reino muy diferente del suyo. A medida que su relación se profundizaba, Mikhailo comenzó a notar los signos sutiles del estilo de vida acomodado de Caterina. La ropa de diseñador, el reloj caro, las menciones casuales de viajes a lugares lejanos. A pesar de esto, Caterina nunca hizo alarde de su riqueza ni investigó las circunstancias de Mikhailo. Su conexión, al parecer, trascendió lo material, arraigada en el afecto y la comprensión genuinos que crecieron entre ellos. Sin embargo, bajo la superficie de la nueva felicidad de Mikhailo, hervía una silenciosa tensión. La realidad de su vida, el humilde hogar que compartía con su madre enferma, seguía siendo un mundo aparte del que habitaba Caterina. Mikhailo, atrapado entre estas realidades contrastantes, se encontró en una encrucijada, dividido entre la vida que siempre había conocido y la promesa de un futuro lleno de posibilidades que nunca se había atrevido a soñar. Sin saberlo, las decisiones que estaba a punto de tomar alterarían el curso de su vida de maneras que apenas podía imaginar, preparando el escenario para una historia de amor, traición y la búsqueda incesante de la redención. En las semanas siguientes, Mikhailo se vio arrastrado a un mundo que era al mismo tiempo estimulante e intimidante. Caterina, con su gracia natural y su espíritu vivaz, le presentó experiencias muy alejadas de las crudas realidades de su vida cotidiana. Deambularon por galerías de arte, cenaron en restaurantes donde los cubiertos brillaban bajo una iluminación tenue y caminaron por parques donde las hojas de otoño alfombraban su camino con un resplandor de color. Mikhailo, que una vez había encontrado consuelo en el ritmo predecible de sus días, ahora encontraba su corazón acelerado con anticipación en cada encuentro con Caterina. A pesar de la alegría que llenaba sus días, Mikhailo llevaba en su interior una creciente sensación de malestar. Cada día que pasaba, la brecha entre su vida real y la que compartía con Caterina se ampliaba. Había tejido un tapiz de verdades a medias para enmascarar la pobreza que coloreaba su existencia, temiendo que la revelación de sus verdaderas circunstancias rompiera el delicado vínculo que estaban construyendo. «Traes tanta luz a mi vida», dijo una vez Caterina mientras compartían un momento de tranquilidad, contemplando la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y carmesí. Sus palabras, destinadas a consolar, solo sirvieron para recordarle a Mikhailo las sombras que acechaban más allá de la calidez de su creciente conexión. A medida que el otoño dio paso al frío del invierno, la calidez entre Mikhailo y Caterina no hizo más que profundizarse. Encontraron consuelo en la compañía del otro, creando una burbuja que mantuvo a raya la dureza del mundo exterior. Mikhailo, sin embargo, no pudo escapar completamente de la realidad de su situación. Su madre, Sara, se volvía cada vez más frágil cada día que pasaba, y su salud era una preocupación constante que Mikhailo luchaba por gestionar junto con su floreciente relación. La tensión de compatibilizar sus responsabilidades en el hogar con el tiempo que pasaba con Caterina comenzó a pasarle factura. Las llamadas de su madre quedaron sin respuesta,
Las visitas se hicieron menos frecuentes y cuando encontró tiempo para regresar a casa, la culpa lo carcomía al enfrentar el silencioso reproche en los ojos de su madre. «Tengo entendido que tienes tu propia vida, hijo mío», dijo Sara en una de sus breves visitas, con voz débil pero llena de comprensión. «Solo recuerda de dónde vienes y quién te cuidó todos estos años». Sus palabras fueron un suave recordatorio de los sacrificios realizados y del profundo vínculo que compartían, pero a Mikhailo le resultó cada vez más difícil reconciliar su pasado con el futuro que imaginaba con Katerina. Atrapado en la agonía de su nueva relación, Mikhailo comenzó a descuidar no solo sus deberes en casa, sino también en el café. Su trabajo, que alguna vez fue una fuente de orgullo y necesidad, se convirtió en una idea de último momento a medida que pasaba cada vez más tiempo inmerso en el mundo que Katerina le había presentado. El dueño del café, el señor Petrovich, notó el cambio en Mikhailo, su tardanza y su falta de concentración. «Mikhailo, recuerda, este trabajo es lo que mantiene tu barco a flote. No pierdas de vista lo que es importante», advirtió Petrovich, con la preocupación grabada en su rostro curtido. Sus palabras, pensadas como una llamada de atención, cayeron en oídos sordos mientras Mikhailo seguía alejándose cada vez más de la vida que había conocido. A medida que la relación entre Mikhailo y Katerina florecía, los cimientos de su antigua vida comenzaron a desmoronarse. El delicado equilibrio que había mantenido entre sus deberes y deseos se derrumbó bajo el peso de sus decisiones, conduciéndolo por un camino de inevitable confrontación con las realidades de las que durante mucho tiempo había tratado de escapar. Sin saberlo, las decisiones que tomó en busca de la felicidad pronto tendrían un costo, obligándolo a enfrentar las consecuencias de la vida que había decidido dejar atrás. A medida que la relación de Mikhailo con Katerina florecía bajo el disfraz de su vida fabricada, la realidad de su verdadera existencia comenzó a desmoronarse bajo el peso de su negligencia. Las visitas a la casa de su madre, que alguna vez fueron un ritual diario, se habían reducido a apariencias fugaces, cada una más breve y superficial que la anterior. Sara, que alguna vez fue el centro de su mundo, se había convertido en una figura periférica, una sombra en el fondo de la vida que ahora llevaba con Katerina. La calidez que alguna vez había llenado su modesto hogar fue reemplazada por un frío silencio, puntuado solo por el tic-tac del reloj y los solitarios susurros de Sara a las habitaciones vacías. La salud de Sara, frágil y deteriorada, se convirtió en una víctima silenciosa de la ausencia de Mikhailo. El espíritu vibrante que había luchado durante años de dificultades ahora se estaba desvaneciendo, oscurecido por la soledad y la lenta comprensión de que su hijo, su orgullo, su Mikhailo, se le estaba escapando. «Ha encontrado un poco de felicidad», murmuraba para sí misma, en un débil intento de justificar el abandono que le carcomía el corazón. El amor de una madre significa dejarse llevar, palabras susurradas en el vacío, cada sílaba un testimonio de su soledad. La división entre Mikhailo y su antigua vida se ampliaba cada día que pasaba, y sus infrecuentes visitas a casa estaban marcadas por silencios incómodos y excusas apresuradas. Sara, cuyos ojos alguna vez brillaron con amor y afecto, ahora lo miraba con silenciosa resignación. Su voz apenas se elevaba por encima de un susurro. «Tienes buen aspecto, hijo mío». Mikhailo, atrapado en la red de su engaño, apenas podía mirarla a los ojos y sus respuestas eran huecas. «Estoy bien, mamá. El trabajo ha estado ocupado». Las verdades no dichas pesaban entre ellos, un abismo lleno de penas no compartidas y preguntas no formuladas. El control del invierno sobre la tierra se hizo más fuerte. Su frío se filtró hasta los huesos de la vieja casa, reflejando la frialdad que se había apoderado de la relación de Mikhailo y Sara. La vibrante vida que Mikhailo compartía con Katerina, llena de risas y amor, parecía estar a un mundo de distancia de la cruda y silenciosa realidad del deterioro de la salud de su madre. Cada día se decía a sí mismo que haría las paces, que cerraría la creciente brecha entre sus dos mundos. Sin embargo, cada día se encontraba más arraigado en la vida que había elegido con Katerina, una vida construida sobre una base de mentiras y omisiones.
La comprensión de su negligencia golpeó a Mikhailo en momentos de tranquila reflexión, momentos rápidamente ahogados por el encanto del mundo de Katerina. La culpa, una sombra persistente, fue relegada al fondo de su mente, enterrada bajo el peso de sus deseos y el miedo a perder la felicidad que había encontrado. En su búsqueda de una vida mejor, Mikhailo había perdido de vista los aspectos más preciados de su existencia. El amor y el sacrificio de una madre que lo había dado todo por él, que había capeado las tormentas de la vida con fuerza y devoción inquebrantables. Cuando las nieves del invierno comenzaron a derretirse, anunciando la llegada de la primavera, la vida de Mikhailo estaba al borde de un cambio irreversible. La negligencia y el abandono que habían caracterizado su relación con Sara estaban a punto de culminar en consecuencias que nunca podría haber previsto. Sin saberlo, el tejido de su mundo cuidadosamente construido se estaba deshaciendo, hilo a hilo, y cada tirón lo acercaba a un ajuste de cuentas que haría añicos las ilusiones a las que se había aferrado tan desesperadamente. Al final, darse cuenta de que había sacrificado el amor incondicional de su madre por una felicidad fugaz se convertiría en una carga que llevaría, un recordatorio del costo de sus decisiones y el precio del abandono. Mientras la primavera desplegaba sus tiernas hojas, devolviendo vida y color al mundo, la pequeña casa en las afueras de la ciudad permaneció intacta por el toque rejuvenecedor de la estación. En el interior, la salud de Sara, al igual que el invierno pasado, había entrado en su deshielo final y su vitalidad menguaba con cada día que pasaba. La casa, que alguna vez estuvo llena de ecos de risas y calidez compartidas, ahora se alzaba como un mausoleo para una relación descuidada, y su silencio era un pesado sudario que envolvía la forma debilitada de Sara. Mikhailo, mientras tanto, seguía orbitando alrededor del mundo de Katerina, y sus visitas a casa se hacían cada vez más raras y los intervalos más largos. La culpa que una vez carcomía su conciencia se había embotado, apartada por el embriagador encanto de su nueva vida. Sin embargo, en el fondo, una parte de él seguía atada al hogar que había abandonado, una voz molesta que susurraba sobre deberes abandonados y amor no correspondido. Fue durante uno de sus cada vez más raros momentos de soledad cuando Mikhailo recibió la llamada. La voz al otro lado de la línea, perteneciente a un vecino, estaba teñida de urgencia y preocupación. «Tu madre ha empeorado. Deberías venir ahora». Las palabras golpearon a Mikhailo como un golpe físico. La realidad de la condición de su madre cayó sobre él con el peso de todos los momentos perdidos, todas las oportunidades de reconciliación desperdiciadas. Al regresar apresuradamente a la casa de su infancia, Mikhailo se enfrentó a la manifestación física de su abandono. Sara, que alguna vez fue el pilar de fuerza y resistencia en su vida, yacía frágil y disminuida. Sus ojos antes vibrantes ahora estaban apagados por el dolor y la fatiga. Verla, tan marcadamente diferente de la imagen que había conservado en su mente, fue un recordatorio discordante de las consecuencias de sus decisiones. «Mamá», susurró. La palabra fue un sollozo ahogado, una súplica de perdón y un lamento por el tiempo perdido. La respuesta de Sara fue un leve apretón de su mano, un gesto que decía mucho de su amor y perdón incondicionales, cualidades que Mikhailo ahora se dio cuenta que había dado por sentado. Las conversaciones que siguieron estuvieron llenas de una conmovedora mezcla de remordimiento y tiernos recuerdos. Mikhailo se aferraba a cada palabra, cada recuerdo compartido, como para compensar el tiempo que había perdido. En esos momentos, con el sol primaveral proyectando largas sombras sobre la habitación, Mikhailo se dio cuenta de lo que realmente importaba. La riqueza y el atractivo del mundo de Katerina palidecían en comparación con la profundidad del amor de su madre, un amor que él había descuidado en pos de deseos superficiales. A medida que la condición de Sara empeoraba, Mikhailo se encontró lidiando con una vorágine de emociones. Culpa, tristeza y una creciente sensación de desesperación, el miedo de perder a su madre sin la oportunidad de realmente hacer las paces. El declive de Sara fue rápido, y la finalidad de su condición dejó a Mikhailo tambaleándose.
Los días se desdibujaron en una neblina de visitas al hospital y oraciones susurradas, un intento inútil de negociar por más tiempo, tiempo que una vez había desperdiciado tan descuidadamente. Cuando finalmente llegó el final, fue a la vez una misericordia y una maldición, aliviando a Sara de su sufrimiento, pero dejando a Mikhailo a la deriva en un mar de dolor y arrepentimiento. Las consecuencias del fallecimiento de Sara fueron un testimonio de la fragilidad de la vida y del impacto indeleble de nuestras decisiones. Mikhailo, que alguna vez estuvo tan ansioso por escapar de los confines de su antigua vida, ahora se encontró anhelando la simplicidad y pureza del amor que había perdido. La comprensión de que el amor de su madre había sido su mayor tesoro, un tesoro que había abandonado en busca de alegrías efímeras, fue un trago amargo, una lección aprendida demasiado tarde en las duras aulas de la vida. A raíz de la muerte de Sara, Mikhailo se encontró envuelto en una niebla de dolor y arrepentimiento. Cada momento sin ella era un crudo recordatorio de sus fracasos como hijo. La casa, que alguna vez fue un símbolo de su abandono, ahora se alzaba como un mausoleo en memoria de su madre. Cada rincón era un testimonio de su amor y la vida que habían compartido. Fue durante este momento de profunda tristeza que Mikhailo descubrió la carta de herencia, un documento que añadiría otra capa de complejidad a su ya agobiada conciencia. Escondida entre las modestas pertenencias de Sara, la carta yacía en un sobre sin pretensiones, cuyo contenido desconocía Mikhailo, hasta que la curiosidad lo llevó a romper el sello. En su interior encontró no solo una declaración del amor de Sara por él, sino también la revelación de una importante herencia. Sara, al parecer, había poseído propiedades valiosas, secretos que había mantenido ocultos incluso a su propio hijo, tal vez en un intento por protegerlo de las cargas de la riqueza o del miedo a que su relación cambiara a causa de ella. La carta detallaba las intenciones de Sara de que Mikhailo heredara todo, un futuro que ella había imaginado para él y que estaba muy alejado de las luchas de su existencia diaria. Sin embargo, había una condición que no se cumplía. La herencia dependía del cuidado y la presencia de Mikhailo en los últimos días de Sara, una estipulación nacida quizás del deseo de una madre de garantizar que los valores de su hijo permanecieran intactos, incluso frente a una riqueza potencial. El corazón de Mikhailo se hundió al absorber la magnitud de lo que había perdido, no solo en riqueza material, sino en la última oportunidad de reconciliarse con su madre. La comprensión de que sus acciones no solo le habían costado la oportunidad de reparar su relación fracturada, sino también el futuro que ella había imaginado para él, fue un golpe que lo dejó tambaleante. Si tan solo hubiera estado allí, se lamentó, las palabras un eco hueco en la casa vacía. Si tan solo lo hubiera sabido. El descubrimiento de la carta de herencia fue un punto de inflexión para Mikhailo, un momento que le obligó a afrontar el verdadero alcance de su egoísmo y negligencia. Las propiedades, vastas y lujosas, contrastaban marcadamente con la vida de pobreza y sencillez que él y Sara habían llevado. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Mikhailo sabía que ninguna cantidad de riqueza podría compensar la pérdida del amor y la confianza de su madre, o el tiempo que podrían haber pasado juntos. A medida que pasaban los días, el dolor de Mikhailo se vio agravado por el peso de sus nuevos conocimientos. La herencia, que alguna vez fue un símbolo de un futuro mejor, ahora sirvió como un recordatorio constante de sus fracasos. Se encontró atrapado en un ciclo de hipótesis, cada una de las cuales era un tortuoso recordatorio de las decisiones que había tomado y las oportunidades que había desperdiciado. En un intento desesperado por cerrar la situación, Mikhailo visitó las propiedades que su madre le había dejado, caminando por los pasillos y jardines que deberían haber sido suyos. Sin embargo, en lugar de sentir una conexión con esta nueva riqueza, solo sintió alienación y tristeza. El lujo que lo rodeaba contrastaba amargamente con la sencillez y el amor que habían definido su vida con Sara. La carta de herencia, que alguna vez fue un rayo de esperanza, se había convertido en un símbolo del arrepentimiento más profundo de Mikhailo. Fue un doloroso recordatorio de que la herencia más valiosa que Sara le había dejado
Las lecciones de amor, sacrificio y la importancia de la familia se había perdido hasta que fue demasiado tarde. En su búsqueda de la felicidad y de una vida más allá de los confines de la pobreza, Mikhailo había descuidado la esencia misma de lo que significaba la verdadera riqueza. Ahora, con la promesa vacía de riquezas materiales y el recuerdo inquietante del amor de su madre, Mikhailo se vio obligado a enfrentar la dura verdad de que algunas pérdidas son irreparables y algunas decisiones, una vez tomadas, no se pueden deshacer. La cruda realidad de la muerte de su madre y el demoledor final de su relación con Katerina dejaron a Mikhailo en un estado de profunda desesperación. Mientras recorría los sombríos pasillos de su alguna vez querido hogar, cada rincón parecía resonar con restos de un pasado lleno de calidez y amor, ahora reemplazado por el frío abrazo de la pérdida y el arrepentimiento. Fue en este estado de desolación que Mikhailo se encontró enfrentando la manifestación tangible de los últimos deseos de su madre, la carta de herencia que yacía sin reclamar, un amargo recordatorio de lo que pudo haber sido. La carta, escrita con la letra cuidadosa de Sara, detallaba la existencia de propiedades y riquezas que ella había preservado minuciosamente para su hijo, un futuro que había soñado brindarle. Las condiciones de la herencia eran claras. La presencia y el cuidado de Mikhailo en los últimos días de Sara no eran solo un deseo, sino un requisito, un testimonio de su vínculo y de su disposición para continuar con su legado. Darse cuenta de que su negligencia le había costado no solo el amor y la presencia de su madre en sus últimos momentos, sino también un futuro de seguridad y prosperidad, fue un golpe devastador. Envuelto en las sombras de la habitación donde él y su madre habían compartido innumerables momentos, los pensamientos de Mikhailo giraron en un vórtice de qué pasaría si y arrepentimientos. La herencia, una vez a su alcance, se le había escapado de las manos, perdida ante decisiones que ahora lo atormentaban con implacable ferocidad. Reflexionó sobre la ironía de su situación, cómo en su búsqueda ciega de la felicidad y de una vida con Katerina, había abandonado los cimientos mismos de su futuro. Las propiedades, la riqueza, todo lo que estaba destinado a sacarlo del atolladero de la pobreza y la lucha, ahora eran solo fantasmas de un camino no tomado. A medida que la realidad de su situación se fue asentando, una mezcla de ira y desesperación se apoderó de Mikhailo. Había estado muy cerca de mejorar su vida y la de Sara, de sacarlos del ciclo de dificultades que había definido su existencia. Sin embargo, sus decisiones, impulsadas por deseos egoístas y el atractivo de una vida que nunca fue realmente suya, lo habían llevado a este punto de absoluta desolación. La pérdida de la herencia no fue solo un golpe financiero. Era una pérdida simbólica del futuro que Sara había imaginado para él, un futuro al que él, sin saberlo, le había dado la espalda. En su soledad, Mikhailo luchó con las duras lecciones de sus acciones. La carta de herencia, símbolo del amor y las esperanzas de su madre para él, servía ahora como un crudo recordatorio del costo de sus decisiones. La comprensión de que había priorizado una fugaz ilusión de felicidad sobre el amor duradero y el legado de su madre fue una fuente de profundo tormento. Sara le había ofrecido la oportunidad de un nuevo comienzo, un legado basado en el amor, el sacrificio y la esperanza, pero en su ausencia él no había cumplido sus últimos deseos, dejándolo con un legado de arrepentimiento y de qué pasaría si. El camino a seguir para Mikhailo estuvo envuelto en incertidumbre y dolor. La carta de herencia, que alguna vez fue un rayo de esperanza, ahora es un testimonio de las oportunidades perdidas por el tiempo y las elecciones. Mientras reflexionaba sobre las ruinas de su vida, Mikhailo se dio cuenta del verdadero costo de sus acciones. No solo la riqueza material y la seguridad que había perdido, sino también la pérdida de la presencia, la guía y el amor incondicional de su madre. Al final, la herencia que había perdido era mucho mayor que las propiedades y riquezas detalladas en la carta de Sara. Era la herencia de su amor y el futuro que podrían haber compartido. Ante la magnitud de su pérdida, Mikhailo se encontró en una encrucijada. El viaje que tenían por delante prometía ser de reflexión, redención y tal vez reconciliación con el pasado. La carta de herencia,
Un doloroso recordatorio de sus fracasos también ofreció un rayo de esperanza. La esperanza de que, al enfrentar las consecuencias de sus decisiones, Mikhailo pudiera encontrar una manera de forjar un nuevo camino, uno que honrara la memoria de su madre y el amor. Ella siempre le había mostrado. En el silencio de su dolor, Mikhailo comenzó a comprender que la verdadera herencia que su madre le había dejado era la lección de su amor y la fuerza para reconstruirse a partir de las cenizas de sus elecciones. A raíz de la revelación sobre la herencia y el desmoronamiento de su relación con Katerina, Mikhailo se vio envuelto en una tempestad de emociones. La pérdida de su madre, agravada por la comprensión de lo que realmente le había costado su ausencia, lo dejó tambaleante, con un profundo sentimiento de traición y pérdida carcomiendo su núcleo. El mundo que había conocido, el futuro que había imaginado con Katerina, se había disuelto ante sus ojos, dejándolo a la deriva en un mar de arrepentimiento y desesperación. La amarga ironía de su situación no se le pasó por alto. En su búsqueda de la felicidad y el amor, había descuidado a la misma persona que lo amaba incondicionalmente. La herencia, símbolo del deseo de su madre de prosperidad y felicidad, era ahora un testimonio de su abandono y de la traición definitiva a su amor. La angustia de Mikhailo era palpable, una herida abierta que parecía profundizarse con cada momento que pasaba. Mientras luchaba con sus emociones, los pensamientos de Mikhailo se dirigieron a Katerina. En un momento de dolor y confusión, la buscó, impulsado por una desesperada necesidad de encontrar consuelo, de darle sentido de alguna manera al caos en el que se había convertido su vida. La confrontación que siguió fue la culminación de su dolor, enojo y la culpa fuera de lugar que nubló su juicio. Acusó a Katerina de haberlo desviado, de ser la razón por la que lo había perdido todo. En su dolor, no pudo ver que no fue Katerina quien había tomado las decisiones que llevaron al abandono de su madre. Fue él quien decidió alejarse, él quien decidió ignorar los signos de la mala salud de su madre. Katerina, desconcertada por las acusaciones de Mikhailo, respondió con una mezcla de sorpresa e indignación. Fue doloroso darse cuenta de que su relación, que alguna vez fue una fuente de alegría y amor, se había convertido en un campo de batalla de culpa y resentimiento. Ella no había sido consciente de la profundidad de las luchas de Mikhailo, de los secretos que había mantenido ocultos. El amor que una vez los había unido ahora se vio ensombrecido por las consecuencias de las decisiones de Mikhailo, decisiones que habían conducido a pérdidas y dolores irreversibles. Las consecuencias de su enfrentamiento fueron rápidas y definitivas. Katerina, herida y desilusionada, tomó la decisión de alejarse de Mikhailo, de la tumultuosa relación que se había convertido en un espejo de su agitación interior. Darse cuenta de que no solo había perdido a su madre y la herencia, sino también al amor de su vida, fue un golpe devastador para Mikhailo. El mundo que había intentado construir con Katerina, un mundo construido sobre verdades a medias y omisiones, se había derrumbado, dejándolo enfrentar la cruda realidad de sus acciones. Después de su separación, Mikhailo tuvo que enfrentarse solo a las ruinas de su vida. La traición que sintió fue doble: la traición de sus propios valores y la traición percibida por parte de Katerina. La pérdida de la herencia fue un amargo recordatorio de las oportunidades que había desperdiciado, del futuro que había abandonado por una felicidad fugaz. La comprensión de que él había sido el arquitecto de su propia caída fue una dura verdad que a Mikhailo le costó aceptar. El dolor de sus pérdidas, tanto materiales como emocionales, fue una carga pesada, un recordatorio constante del costo de sus decisiones. Mientras Mikhailo atravesaba las consecuencias de sus acciones, el camino hacia la redención parecía oscurecido por el peso de su culpa y su arrepentimiento. El viaje que tenía por delante prometía ser difícil, plagado del desafío de reconciliarse con su pasado y encontrar una manera de seguir adelante. La traición y la pérdida que había experimentado no eran solo externas sino internas, un reflejo del conflicto entre sus deseos y la realidad de sus acciones. En el silencio de su soledad, Mikhailo comenzó a comprender que el viaje hacia la redención
requería no solo el perdón de los demás, sino, más importante aún, el perdón de sí mismo. El camino hacia la curación fue largo, pero se dio cuenta de que debía emprenderlo, no solo por su propio bien, sino en honor al amor y los sacrificios de su madre, Sara. A raíz de sus profundas pérdidas, Mikhailo se vio envuelto en un manto de desesperación tan espeso que amenazaba con asfixiarlo. La partida de Caterina de su vida, inmediatamente después de la muerte de su madre y la revelación de la herencia perdida, marcó el comienzo de un viaje desgarrador hacia las profundidades de su propio dolor y arrepentimiento. El mundo que había conocido, lleno de promesas de amor y un futuro mejor, se había desmoronado, dejándolo a navegar por las ruinas de su propia creación. A medida que los días se fusionaban con las noches, la existencia de Mikhailo se convirtió en un testimonio de su sufrimiento. Los ecos del amor de su madre, la calidez del afecto de Caterina y los sueños de un futuro que nunca se haría realidad lo perseguían, fantasmas en el caparazón de su vida anterior. El peso de lo que había perdido lo agobiaba con una presión implacable, y cada recuerdo era un agudo recordatorio de sus fracasos. La soledad que lo envolvía en las pequeñas y poco iluminadas habitaciones de su casa servía como reflejo constante de su aislamiento. Los pensamientos de Mikhailo se volvieron hacia adentro, en un tortuoso ciclo de autorrecriminación y suposiciones que no ofrecían un respiro al dolor. La comprensión de que él era el único responsable de su difícil situación actual, que sus propias acciones habían llevado al abandono de su madre en su momento de necesidad, la pérdida de una herencia importante y el fin del amor que había compartido con Caterina, fue un trago amargo que no podía tragar. En su desesperación, Mikhailo luchó por encontrar una apariencia de significado en su existencia. Las aspiraciones que alguna vez había tenido, los sueños de escapar de la pobreza y la lucha que habían definido sus primeros años de vida, ahora parecían bromas crueles gastadas a su costa. El potencial de un futuro lleno de felicidad y prosperidad había estado a su alcance, solo para escaparse de sus dedos debido a su propia negligencia y locura. Las noches eran las más duras, llenas de un silencio tan profundo que parecía hacer eco de la magnitud de su pérdida. Mikhailo permanecía despierto, contemplando la oscuridad, mientras las sombras de las paredes danzaban como espectros de sus decisiones pasadas. El dolor de la ausencia de su madre era un dolor constante, un agujero en su corazón que nada podía llenar. El recuerdo de su amor, tan incondicional e inquebrantable, contrastaba marcadamente con la comprensión de cuán profundamente le había fallado. La pérdida de Caterina también fue una fuente de dolor interminable. En ella Mikhailo había encontrado una pareja, una confidente, alguien con quien había imaginado compartir una vida de felicidad. La realidad de que él la había alejado a través de sus propias acciones, que había perdido su amor y confianza debido a sus decisiones, era una fuente de tormento de la que no podía escapar. Mientras Mikhailo luchaba con las consecuencias de sus acciones, el camino a seguir parecía oscurecido por la niebla de su desesperación. Saber que no podía deshacer el pasado, que no podía recuperar a su madre o recuperar el amor que había perdido por Caterina, lo dejó sintiéndose impotente, prisionero de su propio dolor. El viaje desde esa oscuridad, desde las profundidades de la desesperación a las que había descendido, parecía insuperable. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, hubo fugaces destellos de claridad, breves momentos en los que la niebla de su dolor se disipó lo suficiente como para revelar la posibilidad de redención. El recuerdo del amor de su madre, su perdón expresado en su nota final, ofrecía un rayo de esperanza, un recordatorio de que incluso ante un arrepentimiento abrumador, había una posibilidad de perdón, de curación. Fue este frágil hilo de esperanza al que Mikhailo se aferró, un faro en la oscuridad que sugería que, a pesar de todo, todavía había un camino por recorrer, por difícil que fuera encontrar y seguir. En medio de la omnipresente tristeza que había envuelto su vida, Mikhailo se encontró a merced de una reflexión y un arrepentimiento implacables. La soledad que alguna vez había sido su refugio ahora sirvió como escenario para una recreación despiadada de sus decisiones pasadas
cada decisión conducía inexorablemente a su actual estado de desesperación. En el silencio de la noche, sin más compañía que el eco de sus propios pensamientos, Mikhailo se embarcó en un doloroso viaje a través de los recuerdos de lo que había sido y lo que podría haber sido. El marcado contraste entre su vida con su madre, Sara, llena de sencillez pero rica en amor, y la vida que había buscado con Katerina, marcada por aspiraciones pero construida sobre una base de engaño, se volvió dolorosamente claro. La comprensión de que en su búsqueda de un futuro mejor había abandonado los aspectos más importantes de su presente, el amor incondicional de su madre y el afecto genuino que había compartido con Katerina, fue una fuente de profunda angustia. Los pensamientos de Mikhailo a menudo se demoraban en los últimos días de la vida de su madre, su soledad y sufrimiento magnificados por su ausencia. La carta de herencia, símbolo de su amor y esperanzas para él, servía ahora como un conmovedor recordatorio de las oportunidades perdidas y los sacrificios no reconocidos. El peso de la culpa que llevaba por no estar ahí cuando ella más lo necesitaba era una carga que parecía volverse más pesada con cada día que pasaba. El fin de su relación con Katerina también ocupó una parte importante de sus reflexiones. En ella había encontrado no solo una compañera, sino un espejo que reflejaba lo mejor y lo peor de él mismo. La comprensión de que había permitido que sus miedos e inseguridades abrieran una brecha entre ellos que la había alejado a través de sus acciones y decisiones fue un arrepentimiento que lo hirió profundamente. Mientras Mikhailo luchaba con estas reflexiones, los contornos de su arrepentimiento comenzaron a cambiar. No era solo la pérdida de la herencia o el fin de su relación con Katerina lo que le dolía, sino el reconocimiento del tiempo y el amor que había desperdiciado. Los momentos con su madre que podrían haber estado llenos de cariño y compañerismo, las oportunidades de construir un futuro con Katerina basado en la confianza y la honestidad, se habían ido irrevocablemente. En este crisol de reflexión y arrepentimiento, Mikhailo comenzó a comprender el verdadero costo de sus decisiones. El dolor de sus pérdidas sirvió como un maestro duro pero necesario, iluminando el camino hacia la redención, no a través de la recuperación de lo perdido, sino a través de la aceptación de sus errores y el compromiso de vivir de manera diferente en el futuro. El viaje a través de su pasado, con todo su dolor y arrepentimiento, también le ofreció a Mikhailo vislumbres de un futuro en el que podría honrar la memoria de su madre y el amor que ella le tenía, convirtiéndose en una persona que reconocía el valor de la honestidad, la integridad y lo irreemplazable. Valor del amor incondicional. Esta comprensión, nacida de las profundidades de su desesperación, ofreció una luz tenue pero creciente en la oscuridad, un camino potencial para salir de las sombras de su arrepentimiento hacia una vida moldeada por las lecciones de su pasado. La implacable marea de reflexión y arrepentimiento finalmente culminó en un profundo colapso para Mikhailo, un momento en el que el dique de sus emociones, contenido por años de negación y negligencia, finalmente estalló. Este colapso no estuvo marcado por estallidos dramáticos o crisis visibles, sino por una comprensión silenciosa y abrumadora de la profundidad de su soledad y la magnitud de su pérdida. Dentro de los confines del hogar que una vez compartió con su madre, rodeado por los restos de un pasado lleno de calidez y amor, Mikhailo se encontró cara a cara con la cruda realidad de su presente, una realidad definida por la ausencia. El colapso se manifestaba en el más mínimo momento, en las tranquilas horas de la noche, cuando la ausencia de la suave respiración de su madre en la habitación de al lado se convertía en un silencio insoportable. Fue en las tareas mundanas y cotidianas, antes compartidas u observadas con el afecto de una madre, donde Mikhailo sintió más agudamente el peso de su dolor. La preparación de una comida para uno, el asiento vacío al otro lado de la mesa, las noticias no compartidas del día, todo sirvió como un crudo recordatorio de su pérdida. En este estado de mayor vulnerabilidad, los pensamientos de Mikhailo se volvieron hacia adentro, un exilio autoimpuesto que lo obligó a enfrentar las realidades de las que durante mucho tiempo había tratado de escapar. Los sueños de un futuro lleno de amor y prosperidad, que alguna vez fueron vívidos y convincentes,
ahora parecían ecos distantes, burlas de una vida que podría haber sido, pero que nunca sería. El aislamiento era completo, un abismo entre el hombre en el que se había convertido y el hijo que una vez había sido, el hijo que había vivido y reído entre esos muros. La crisis fue un crisol que quemó las ilusiones y negaciones a las que Mikhailo se había aferrado, dejando tras de sí una verdad cruda y sin adornos. Reconoció, quizás por primera vez, la magnitud de los sacrificios de su madre, su amor y apoyo inquebrantables a pesar de las dificultades que habían enfrentado. La comprensión de que él había pagado este amor con ausencia y abandono durante sus últimos días fue una fuente de profunda tristeza, una tristeza agravada por el conocimiento de que no había oportunidad de expiación, no había manera de buscar el perdón de la única persona cuya opinión había importado. Mayoría. Sin embargo, dentro de este crisol de dolor y autorrecriminación, también había semillas de transformación. La ruptura, aunque dolorosa, sirvió como catalizador para Mikhailo, una necesaria destrucción del yo que permitió la posibilidad de reconstruirse. Al enfrentar los aspectos más oscuros de sus decisiones y sus consecuencias, Mikhailo comenzó a comprender que el camino hacia la curación y la redención requería no solo el reconocimiento de su pasado, sino también el compromiso de cambiar. El viaje a través de su crisis fue solitario, marcado por momentos de desesperación, pero también de momentos de claridad. Fue en estos momentos de claridad que Mikhailo encontró la fuerza para imaginar un futuro en el que pudiera honrar la memoria de su madre, no a través de grandes gestos o intentos de recuperar una herencia perdida, sino a través del acto diario de vivir de una manera que reflejara los valores. Ella le había inculcado. La ruptura, aunque fue un período de intenso dolor e introspección, finalmente le ofreció a Mikhailo la oportunidad de redefinir su relación con su pasado, de forjar una nueva identidad arraigada en las lecciones aprendidas de sus arrepentimientos más profundos. Cuando amaneció en un nuevo día, Mikhailo se encontró en una encrucijada. La ruptura era el final necesario de un capítulo de su vida y el comienzo tentativo de otro. El camino por recorrer era incierto, plagado de desafíos de reconstrucción y temores de repetir errores del pasado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Mikhailo sintió un propósito, una determinación de seguir adelante, guiado por el amor y el perdón de una madre cuya presencia, aunque ya no era física, seguía siendo una luz que lo guiaba en la oscuridad de su vida. Desesperación. Después de su crisis, Mikhailo se embarcó en un viaje de redención, un camino plagado de desafíos para enfrentar su pasado y la incertidumbre de forjar un nuevo futuro. Este viaje no estuvo marcado por grandes gestos o transformaciones inmediatas, sino por pequeños pasos deliberados hacia el perdón de uno mismo y un renovado sentido de propósito. Mikhailo comenzó abordando los recordatorios tangibles de su abandono, el hogar que alguna vez compartió con su madre. Cada habitación, llena de recuerdos y ecos de una vida pasada, requería su atención, limpiando, organizando y a veces, simplemente sentándose en reflexión silenciosa, Mikhailo comenzó a reparar el espacio físico que lo rodeaba como metáfora de la reparación interna que buscaba. Este proceso, aunque doloroso, le permitió sentirse más cerca de su madre, honrar su memoria a través del cuidado y la atención que no le había brindado en sus últimos días. Al mismo tiempo, Mikhailo buscó reconectarse con el mundo fuera de su puerta, un mundo del que se había retirado en su dolor. Regresó al café donde había trabajado, un lugar lleno de recuerdos de tiempos más simples y de los inicios de su relación con Katerina. El café, que alguna vez fue un símbolo de sus aspiraciones y sueños, ahora sirvió como una fuerza fundamental, un recordatorio del valor del trabajo duro y la importancia de la comunidad. Sus compañeros de trabajo, que habían notado su prolongada ausencia y la sombra de tristeza que flotaba sobre él, lo recibieron con una mezcla de preocupación y apoyo. Su aceptación, sin juicio, proporcionó a Mikhailo un sentido de pertenencia, un recordatorio de que no estaba solo en sus luchas. El camino hacia la redención también llevó a Mikhailo a trabajar como voluntario en un centro comunitario local, una decisión motivada por el deseo de retribuir,
de compensar de alguna manera el tiempo perdido con su madre. A través del servicio, Mikhailo encontró un sentido de propósito, una manera de canalizar su dolor en algo positivo. El acto de ayudar a los demás, de conectarse con quienes enfrentaban sus propias luchas, le ofreció una perspectiva de su dolor y una manera de honrar el legado de bondad y resiliencia de su madre. Estos pasos, aunque pequeños, fueron significativos en el camino de Mikhailo hacia la redención. Representaban su compromiso con el cambio, no dejarse definir por sus errores pasados, sino aprender de ellos. Este proceso no fue lineal. Hubo días llenos de dudas y reveses, momentos en los que el peso de sus arrepentimientos amenazaba con arrastrarlo nuevamente a la desesperación. Sin embargo, con cada paso adelante, Mikhailo sentía una creciente sensación de fuerza y claridad, una creencia de que la redención era posible, no como un destino sino como un viaje continuo de crecimiento y autodescubrimiento. En su búsqueda de redención, Mikhailo también tuvo que afrontar la pérdida de Katerina, el amor que una vez le había prometido un futuro de felicidad. La comprensión de que no podía cambiar el pasado, que no podía deshacer el daño causado por sus acciones, fue una aceptación dolorosa pero necesaria. En cambio, Mikhailo se centró en aprender de la experiencia, en comprender la importancia de la honestidad, la comunicación y el valor de estar presente para aquellos que le importan. Mientras Mikhailo recorría el camino de la redención, comenzó a comprender que el perdón, tanto para él mismo como para aquellos a quienes había herido, no era un derecho sino un regalo. El viaje no consistía en borrar el pasado, sino en construir un futuro que honrara las lecciones aprendidas de sus errores. En este proceso, Mikhailo encontró una sensación de paz, una reconciliación con las complejidades de sus emociones y la realidad de sus experiencias. El viaje de búsqueda de la redención fue la forma en que Mikhailo recuperó su vida, de salir de las sombras del dolor y el arrepentimiento a la luz de la esperanza y la posibilidad. Fue un testimonio del poder duradero del amor, la capacidad de cambio y la resiliencia del espíritu humano para superar incluso los dolores más profundos. Mientras Mikhailo continuaba su viaje de autodescubrimiento y redención, el mundo que lo rodeaba comenzó a reflejar los cambios que estaba realizando en su interior. La alguna vez abrumadora sombra de desesperación que había nublado su visión comenzó a disiparse, revelando momentos de belleza y oportunidades de conexión que antes había pasado por alto. Fue durante este período de transformación gradual que Mikhailo encontró un rayo de esperanza, un encuentro casual que influiría aún más en su camino hacia la curación. Una fresca mañana, mientras Mikhailo trabajaba como voluntario en el centro comunitario, conoció a Ana, una mujer cuyo comportamiento amable y espíritu compasivo resonaron en él. Ana, una voluntaria como él, se dedicó a ayudar a los necesitados y sus propias experiencias con la pérdida y la recuperación le brindaron una profunda comprensión y empatía que Mikhailo encontró reconfortante e inspiradora. Sus conversaciones, inicialmente centradas en su trabajo voluntario, gradualmente profundizaron en territorios más personales, compartiendo historias de su pasado, sus luchas y las lecciones que habían aprendido a lo largo del camino. La historia de Ana, de resiliencia ante la adversidad, ofreció a Mikhailo una nueva perspectiva de su propio viaje. Habló de la importancia del perdón, no solo de los demás, sino de uno mismo, y de la fuerza que surge al enfrentar los propios miedos y vulnerabilidades. Sus palabras, pronunciadas con tranquila convicción, agitaron algo dentro de Mikhailo, la comprensión de que su viaje no se trataba solo de enmendar el pasado, sino de aceptar la posibilidad de un nuevo comienzo. A través de sus interacciones con Ana y otras personas que conoció en el centro comunitario, Mikhailo comenzó a ver el valor de la conexión y el poder de las experiencias compartidas. El apoyo y la comprensión que encontró en esta comunidad le brindaron un sentido de pertenencia, un recordatorio de que no estaba solo en su búsqueda de la redención. El aliento que recibió, a menudo en forma de simples actos de bondad o palabras de apoyo, impulsó su determinación de continuar su camino, de construir una vida que honrara la memoria de su madre y las lecciones que había aprendido de sus errores.
El rayo de esperanza que Mikhailo encontró en estas conexiones se extendió más allá de los confines del centro comunitario, influyendo en su enfoque de la vida y sus interacciones con los demás. Se encontró más abierto, más dispuesto a escuchar y compartir, y más comprometido a vivir con intención y propósito. El aislamiento que una vez había definido su existencia fue reemplazado gradualmente por una red de relaciones que alimentaron su crecimiento y curación. Esta nueva esperanza no fue una panacea para el dolor de su pasado, ni borró los arrepentimientos que aún sentía Mikhailo. Sin embargo, le ofreció un camino a seguir, una luz en la oscuridad que lo guió hacia un futuro donde el perdón, la conexión y el crecimiento eran posibles. El viaje estaba en marcha y cada día presentaba nuevos desafíos y oportunidades de aprendizaje, pero Mikhailo ahora lo afrontaba con una resiliencia y un optimismo que antes parecían inalcanzables. Mientras Mikhailo reflexionaba sobre los cambios en su vida, se dio cuenta de que la esperanza había estado presente todo el tiempo, esperando que él extendiera la mano y la captara. Había sido necesario un colapso, un viaje a las profundidades de la desesperación y la amabilidad de los demás para revelarlo, pero ahora que lo había encontrado, estaba decidido a aguantar. El camino que tenía por delante todavía era incierto. Las cicatrices de su pasado aún eran parte de él, pero Mikhailo ahora lo recorrió con un sentido de propósito, guiado por el rayo de esperanza que había iluminado sus momentos más oscuros y le había mostrado el camino hacia la curación y la redención. Mientras Mikhailo continuaba su viaje de redención, se encontró ante la abrumadora tarea de la reconciliación, no solo con los demás, sino consigo mismo. Este proceso le exigió enfrentarse a los fantasmas de su pasado, reconocer el dolor que había causado y las heridas que había infligido, y buscar el perdón de aquellos a quienes había ofendido. El primer paso hacia la reconciliación llegó en forma de carta dirigida a Katerina. En él, Mikhailo abrió su corazón y expresó su profundo pesar por el dolor que le había causado y los errores que había cometido. Él reconoció su papel en la disolución de su relación, asumiendo plena responsabilidad por sus acciones y expresando un sincero deseo de perdón. Fue una experiencia catártica, una liberación de las emociones que habían estado pesando sobre él desde su separación. Enviar la carta fue una experiencia angustiosa para Mikhailo, llena de incertidumbre y esperanza. Sabía que no había garantía de una respuesta, no había forma de predecir cómo reaccionaría Katerina ante su petición de perdón. Sin embargo, también entendió que el acto de tender la mano era una parte esencial de su viaje hacia la redención, un gesto de humildad y vulnerabilidad que esperaba allanara el camino hacia la curación. En los días siguientes, Mikhailo se vio consumido por una sensación de anticipación, esperando ansiosamente cualquier señal de respuesta de Katerina. Cada momento que pasaba parecía una eternidad. El silencio de su bandeja de entrada era un recordatorio constante de la incertidumbre de su situación. Sin embargo, incluso en medio de su aprensión, había un rayo de esperanza, la creencia de que el acto de tender la mano había sido la decisión correcta, independientemente del resultado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó una respuesta. Un único correo electrónico de Katerina. Con manos temblorosas, Mikhailo abrió el mensaje. Su corazón latía con anticipación. Las palabras que lo saludaron fueron una mezcla de sorpresa y alivio. Un mensaje de perdón, de comprensión y de un deseo compartido de seguir adelante. Katerina expresó su agradecimiento por su honestidad y humildad, reconociendo el dolor que ambos habían soportado y la importancia de encontrar un cierre. El peso que se había quitado de los hombros de Mikhailo en ese momento era inconmensurable. El perdón ofrecido por Katerina fue un bálsamo para su alma herida, una validación de sus esfuerzos por la redención. Fue un recordatorio de que, a pesar de los errores de su pasado, todavía había esperanza de un futuro lleno de sanación y reconciliación. Animado por esta nueva sensación de paz, Mikhailo dirigió su atención hacia el siguiente paso en su viaje de reconciliación: perdonarse a sí mismo. Esta resultó ser una tarea más desafiante de lo que había previsto,
ya que le exigió enfrentar los rincones más profundos de su propia culpa y vergüenza. Sin embargo, cada día que pasaba, Mikhailo se encontró soltando lentamente el peso de sus arrepentimientos, abrazando la posibilidad de un futuro definido no por sus errores pasados, sino por las lecciones que había aprendido de ellos. El proceso de reconciliación no fue fácil ni rápido. Mikhailo requería enfrentarse frontalmente a sus demonios, reconocer el dolor que había causado y las heridas que había infligido, y asumir la responsabilidad de sus acciones. Sin embargo, a través de este proceso, descubrió una nueva sensación de libertad, una libertad nacida del coraje de confrontar su pasado y la humildad de buscar el perdón. Mientras Mikhailo continuaba su viaje, se dio cuenta de que la reconciliación no era un destino, sino un proceso continuo, un viaje de curación y crecimiento que moldearía el resto de su vida. Con cada paso adelante, sentía un renovado sentido de propósito, la creencia de que, a pesar de los errores de su pasado, todavía había esperanza para un futuro lleno de amor, perdón y redención. Con el peso de sus errores pasados gradualmente alejándose de sus hombros, Mikhailo se encontró en el umbral de un nuevo comienzo. El viaje de redención en el que se había embarcado lo había llevado a través de las profundidades más oscuras de la desesperación y el arrepentimiento, pero también había iluminado un camino a seguir, un camino guiado por el amor, el perdón y la promesa de un futuro mejor. Uno de los primeros pasos que dio Mikhailo hacia este nuevo comienzo fue honrar la memoria de su madre de manera tangible. Aprovechando la herencia que ella había dejado, estableció una fundación a su nombre, una organización benéfica dedicada a apoyar a las personas mayores necesitadas. Fue un tributo apropiado al legado de compasión y bondad de Sara, una manera para que Mikhailo se asegurara de que su espíritu perdurara a través de actos de generosidad y cuidado. El establecimiento de la fundación sirvió como catalizador para el crecimiento y la transformación personal de Mikhailo. A través de su participación en la organización, encontró un sentido de propósito y realización que se le había escapado en sus actividades anteriores. La oportunidad de tener un impacto positivo en la vida de los demás, de ofrecer apoyo y compañía a quienes, como su madre, necesitaban ayuda, lo llenó de un sentimiento de orgullo y gratitud. Además de su trabajo con la fundación, Mikhailo también tomó medidas para reavivar su pasión por las artes, una pasión que había sido eclipsada por su búsqueda de riqueza material y estatus social. Comenzó a asistir a clases de arte, sumergiéndose en el proceso creativo y redescubriendo la alegría que le brindaba expresarse a través de la pintura y la escultura. El acto de creación se convirtió para Mikhailo en una forma de terapia, una forma de canalizar sus emociones y explorar las profundidades de su propia psique. A medida que profundizaba en sus esfuerzos artísticos, Mikhailo también se encontró formando nuevas conexiones y amistades dentro de la comunidad creativa. Estas relaciones, basadas en un amor compartido por el arte y un respeto mutuo por los talentos de cada uno, le ofrecieron un sentido de pertenencia y camaradería que había echado de menos en su vida. A través de estas conexiones, Mikhailo comenzó a ver el mundo con ojos nuevos, a apreciar la belleza y las maravillas que lo rodeaban y a abrazar las posibilidades del momento presente. Sin embargo, en medio de la nueva sensación de propósito y alegría, Mikhailo siguió siendo consciente de las lecciones aprendidas de su pasado. Reconoció que el camino de la redención estaba en marcha, que requería un compromiso con la autorreflexión y el crecimiento, y que el perdón no era un evento único, sino una práctica continua. Cada día que pasaba, se esforzaba por vivir su vida en consonancia con los valores que le inculcó su madre: ser amable, compasivo y generoso de espíritu. Mientras Mikhailo se encontraba en el umbral de este nuevo comienzo, sintió una sensación de gratitud por el viaje que lo había llevado hasta este punto. Las pruebas y tribulaciones que había enfrentado, los errores que había cometido y el dolor que había soportado habían sido pasos necesarios en el camino hacia el autodescubrimiento y la redención. Con un renovado sentido de propósito y un corazón lleno de esperanza, Mikhailo dio sus primeros pasos hacia el futuro, listo para aceptar cualquier desafío y aventura que le aguardara.
Mientras Mikhailo continuaba navegando en su viaje de redención, se encontró ante quizás el mayor desafío de todos: perdonarse a sí mismo. A pesar de los progresos que había logrado y los pasos que había dado hacia la superación personal, aún persistía un sentimiento de culpa y vergüenza que pesaba mucho sobre su conciencia. Era una carga que llevaba consigo cada día, un recordatorio constante de los errores que había cometido y el dolor que había causado. En su búsqueda del perdón a sí mismo, Mikhailo recurrió a las enseñanzas de su madre, Sara. Recordó sus sabias palabras, su gentil estímulo para esforzarse siempre por ser la mejor versión de sí mismo. Reflexionó sobre el amor incondicional que ella le había mostrado, incluso en sus momentos más oscuros, y el perdón que le había ofrecido en sus últimos días. Fue este recuerdo, este legado de amor y perdón, el que sirvió como luz guía en sus horas más oscuras. Una noche, mientras Mikhailo estaba sentado solo en la tranquilidad de su casa, se sintió abrumado por una oleada de emoción. El peso de su culpa, el peso de sus arrepentimientos, amenazaban con abrumarlo, dejándolo sin aliento en las garras sofocantes de la desesperación. Fue en ese momento de vulnerabilidad que se dio cuenta de que ya no podía seguir cargando con el peso de sus errores pasados. Sabía que para poder avanzar verdaderamente, necesitaría encontrar una manera de perdonarse a sí mismo. Con manos temblorosas, Mikhailo tomó lápiz y papel, con el corazón pesado por el peso de sus emociones. En una carta dirigida a sí mismo, expresó sus pensamientos y sentimientos más profundos, expresando el dolor de sus arrepentimientos y el anhelo de absolución. Fue una experiencia catártica, una liberación de las emociones que habían estado pudriéndose en su interior durante demasiado tiempo. Mientras escribía, Mikhailo se encontró lidiando con el concepto de perdón, lo que significa perdonarse a uno mismo, dejar atrás el pasado y abrazar la posibilidad de un futuro libre de las cadenas de la culpa y la vergüenza. Se dio cuenta de que perdonar no se trataba de borrar los errores del pasado, sino de aceptarlos, aprender de ellos y utilizarlos como catalizadores para el crecimiento y la transformación. Con cada palabra que escribía, Mikhailo sentía una sensación de liberación, un alivio de la pesada carga que lo había agobiado durante tanto tiempo. Se permitió ser vulnerable, confrontar los rincones más oscuros de su alma y reconocer la humanidad en sus errores. Fue una experiencia humillante, un reconocimiento de su propia falibilidad y de la belleza inherente del perdón. Cuando llegó al final de la carta, Mikhailo sintió que una sensación de paz lo invadía, una paz nacida del conocimiento de que finalmente había comenzado el proceso de perdonarse a sí mismo. Dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón como recordatorio del viaje que había emprendido y de la fuerza que había encontrado en su interior. En ese momento, Mikhailo se dio cuenta de que el perdón no era solo un regalo que podía ofrecerse a sí mismo, sino también un regalo que podía ofrecer a los demás. Fue un regalo nacido de la compasión y la comprensión, un regalo que tenía el poder de curar heridas y reparar relaciones rotas. Con esta nueva comprensión, Mikhailo se comprometió a afrontar cada día con el corazón abierto y la voluntad de perdonar, no solo a los demás, sino también a sí mismo. Y al hacerlo, supo que estaba dando el paso final hacia la verdadera redención.